Me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Quique Mireles, él es consultor político. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos, un gusto platicar sobre este tema con ustedes el día de hoy. Quique, esta resolución de ayer por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pondría en evidencia que el fiscal Alejandro Gertz Manero utilizó el poder, utilizó su puesto en su favor en esta venganza por la muerte de su hermano Federico. Creo que ha quedado claro que estamos ante un escándalo que en otro país hubiera generado una renuncia inmediata tanto del fiscal general de la República como de la fiscal de la Ciudad de México. O sea, que la Suprema Corte de Justicia haya votado 11-0 en un proyecto en donde se le otorga el amparo liso y llano tanto a Laura Morán como a Alejandra Cuevas, y en el que pues establecen que, pues si lo traducimos, en que no existieron los elementos para que ellas pudieran ser vinculadas a proceso, ¿no? Y una de estas personas estuvo presa 1 año y medio por un tema de una cuestión que claramente es personal y en donde más autoridades judiciales se prestaron a poder llevar a cabo esta venganza de carácter personal y utilizando el poder. Esto en otros países sería un escándalo mayúsculo y parece ser que aquí en México se está minimizando. Estamos hablando del fiscal general de la República utilizando todo el poder de la fiscalía para meter preso en este caso a una persona que no cometió ningún delito. Quique, ¿qué sigue? Tú lo acabas de decir, en otros países, pero estamos en México, en un país en el que desde el gobierno federal, desde la presidencia, hoy por la mañana se reitera la confianza y el apoyo en el fiscal. Sabemos que desde el Ejecutivo no se va a pedir la destitución, del Senado lo dudaría también que se hiciera este pronunciamiento. ¿Qué seguiría aquí, Quique? Bueno, estamos ante un tema bastante peligroso, porque si esto se ha hecho, si el fiscal ha tomado acciones de este tipo por cuestiones personales, me preocupa muchísimo lo que puede venir en un tema de que pudieran tomarse acciones por parte de la Fiscalía General de la República de carácter político. ¿Hasta dónde vendrán los límites? Entendemos que la Fiscalía es autónoma, pero como te comento, en otros países el mismo fiscal hubiera presentado la renuncia inmediatamente. Me preocupa qué puede Quique, pasar. ¿es autónoma? Si ya fue capaz de esto. Perdón. Sí. ¿Es autónoma de verdad la Fiscalía en México? O sea, en la teoría tendría que ser autónoma, ¿pero es autónoma? Bueno, estamos hablando del deber ser, ¿no? Y del carácter jurídico, del carácter legal. La Fiscalía es independiente, es autónoma. Sin embargo, pues sí hemos notado que hay una cercanía bastante, en estos casos, misteriosa con Palacio Nacional, y a mí me preocupa que la Fiscalía General de la República pueda ser utilizada para fines políticos, de la misma manera en que se utilizó para fines personales. Entonces esto abre la puerta a una situación de poner en riesgo el Estado de Derecho de México, ¿no? En general, y muy preocupante que no solamente estamos hablando, digo, hoy sale a la luz la figura de Gertz Manero, el fiscal, por ser la principal figura, pero estamos hablando de un sinfín de autoridades que se vieron involucradas en todo el Poder Judicial, ¿no? Estamos hablando también de la Fiscalía de la Ciudad de México, que también tuvo que fabricar el caso, ¿no? Y tener una persona 1 año y medio tras las rejas, cuando la Suprema Corte de Justicia tuvo que venir a arreglarles la plana, como se conoce, ¿no? En tema de derecho, ¿no? A rectificarles la plana. ¿Cuántas Alejandras Cuevas siguen tras las rejas y cuántas Alejandras Cuevas estarán tras las rejas por fines personales y políticos si se han prestado a un show de esta magnitud? Es de verdad algo de verdad muy preocupante para el tema de justicia en México, que pues sabemos que en los rankings internacionales el tema de acceso a la justicia en nuestro país no es de los principales países, ¿no? Oye, Quique, si vemos que lamentablemente pues este espaldarazo por parte del Ejecutivo, insisto, el Legislativo dudaría mucho que hiciera algo. Tú lo comentabas, no es solo el fiscal, son muchos funcionarios más. ¿Quién va a hacer entonces estas investigaciones o quedarán en la opacidad y en la impunidad? Lo comentas ahorita, ¿cuántas Alejandras Cuevas más hay en nuestro país?
¿Y quién tendría que estar investigando esto? O sea, me resulta complicado saber, pues, si es el fiscal el que está involucrado y si tiene el apoyo del Ejecutivo y del Legislativo. ¿En qué estamos los mexicanos o con qué justicia estamos? Aquí tocas un tema importante. En el tema del legislativo hay que recordarle al auditorio que hablamos de que tiene un respaldo en el Poder Legislativo porque la mayoría es morenista, ¿no? Tenemos la mayoría del Senado es morenista, entonces no es que tenga como el respaldo total del Senado, pero sí la mayoría del mismo, ¿no? El apoyo del Ejecutivo creo que ha quedado claro. Y como te comento, esta resolución viene a raíz del escándalo de una filtración de llamadas en las que precisamente el fiscal buscaba presionar a autoridades del Poder Judicial para poder tener una sentencia en el sentido que él buscaba, ¿no? Y también habla de que tuvo acceso a proyectos de la Suprema Corte previo a que se expusieran, tuvo acceso a expedientes, tuvo acceso a todo lo que usted se pueda imaginar para poder saber la dirección del caso y poder direccionarlo. El poder del fiscal quedó claro que se utilizó en todo este tema para tener presa a una persona más de 1 año y medio, ¿no? Por algo que la Suprema Corte, en una votación 11-0, o sea, todos los ministros, o sea, es una votación unánime, determinaron que no existía ningún tipo de proceder. Hasta el momento no hay ningún señalamiento contra ninguna autoridad involucrada y esto es gravísimo, porque este caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia por la relevancia, como lo comentamos, por la relevancia mediática, por la relevancia de que estaba involucrado el fiscal general de la República. Pero ¿cuántas Alejandras Cuevas no van a tener la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia traiga su caso y que queden vinculadas a proceso y que sigan en prisión por delitos que no se cometieron o por delitos que no se han probado que hayan tenido ellas que ver en ellos, ¿no? Que hayan participado en la comisión de estos delitos? Es importante señalarlo que pues este caso se resuelve así pues por la atracción de la Suprema Corte, pero porque fue un caso muy mediático, ¿no? Y pues no todos tienen acceso a esto. ¿Quién está investigando a las autoridades involucradas? Pues nadie. Quique, y ahorita que tocas el tema de la Suprema Corte, ¿cómo queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación en medio de esta polémica, este voto 11-0 de los magistrados? ¿En dónde se encuentra ahorita la Suprema Corte luego de esta votación y esta resolución el día de ayer? Lo que comento, la Suprema Corte de Justicia ha quedado bien parada en el sentido de que pues ha aplicado la ley. Y no tenemos que celebrarle, porque veo que la gente está celebrando que la Suprema Corte de Justicia haya actuado de esta manera, pero pues no tendríamos que celebrarlo porque la Suprema Corte de Justicia precisamente está para hacer prevalecer la ley, para hacer prevalecer la Constitución sobre cualquier otra cosa. Entonces tampoco es una actuación pues sobresaliente. Hicieron su chamba y qué bueno que lo hicieron. Aquí la nota hubiera sido si no lo hubieran hecho, y sí sería muy peligroso porque pues estaríamos viendo que pues habría una intromisión por parte de la Fiscalía pues en determinar el actuar de la Suprema Corte de Justicia. No, eso hubiera sido lo grave. Creo que lo que vimos fue algo hasta cierto punto normal, que hicieron la chamba que tenían que hacer. A mí me hubiera sorprendido incluso que hubiera alguien que hubiera votado en contra del proyecto, ¿no? Y pues al ser una votación unánime, un 11-0, creo que hacen lo que tenían que hacer. Y evidentemente lo hacen también porque pues todos los ojos de todo el país estaban en la resolución de este caso, ¿no? Porque pues sí, tendría mucha repercusión en caso de que hubiera sido la resolución en forma contraria a la que sucedió. Quique, muchísimas gracias por esta entrevista, por estos minutos que nos regalaste para entender un poco más la magnitud de esta situación, la magnitud de la resolución del día de ayer y sobre todo pues de la permanencia del fiscal Alejandro Gertz Manero. Quique Mireles, consultor político, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto siempre estar en sus noticieros y bueno, estar pendientes de las declaraciones que puedan venir tanto del fiscal Gertz como de la fiscal Godoy,
porque sí tendrán que dar la cara y dar algún posicionamiento respecto al tema, o al menos eso es lo que se esperaría. Es lo que se esperaría. Lo que se esperaría también es que pues renunciara o lo han pedido, pero tú, bueno, antes de despedirnos, Quique, ¿crees que lo haga? ¿Crees que él por su propio pie vaya y diga, presento mi renuncia? Creo que tú bien lo dijiste, estamos en México. En cualquier otro país la renuncia ya estaría sobre la mesa. Y en este país, desgraciadamente, no va a estar ni la de él ni de la fiscal Godoy. Lamentable. Quique, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego, que estén muy bien.